su opinión acerca de la nueva empresa que ha creado el gobierno sobre la boliviana productora agropecuaria. Bueno, me parece que el gobierno, al crear una empresa de esa naturaleza, está mal utilizando nuestros recursos de los impuestos, está secundarizando la educación, la salud, las carreteras, porque el sector agropecuario es un sector que está llevándose adelante en Bolivia, podríamos decir exitosamente. Produce los alimentos, lo que necesita el sector es condiciones de seguridad jurídica con respecto a la tierra, necesita más fomento a la incorporación tecnológica y hacer los estudios correspondientes de acuerdo a lo que establece la Constitución para que en algunos sectores, especialmente los que se hace de exportación, se pueda aplicar la biotecnología, la biogenética, ¿no? No tiene sentido la creación de una empresa de esa naturaleza. Para mí es simplemente asignar recursos en algo que la economía, la sociedad está dando resultados y lo está dando bien. Entonces, otra cosa es industrializar la quinoa, otra cosa es industrializar la producción agrícola, una empresa de industrialización, pero que se dedique una empresa a cuestiones agrícolas y pecuarias, a no ser que, pero no corresponde al gobierno en sí, a no ser que sea un modelo de incorporación de tecnología, de biogenética, de análisis, etc. Pero para eso ya existen institutos de investigación. Está el IPTA, el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria. Hay institutos en las universidades. No me parece correcta la creación de esa empresa, porque esos recursos bien podrían utilizarse para salud, para educación, para carreteras. Porque no hay problemas en el sector agropecuario que realmente generen una distorsión en su funcionamiento, y por eso no encuentro razón, no me explico por qué el gobierno ha creado esa empresa. Bueno, el enfoque, yo lo estoy notando, porque le he hecho yo seguimiento al modelo del gobierno. Bueno, siempre le he hecho seguimiento a los modelos de política económica. También yo fui crítico de Gonzalo Sánchez de Lozada y de otros. Porque esa es mi labor, ¿no? O sea, criticar en lo que está mal y a estar de acuerdo a lo que está bien. Yo no pertenezco a ningún partido. Soy economista con orgullo, formado en la Gabriel René Moreno, con una maestría también en una universidad pública, la Universidad de Chile, que es una de las mejores universidades de América Latina. Está entre las mejores 400 universidades del mundo. Y compiten con la Universidad de San Pablo, con la Universidad Católica de Chile, y la Universidad de Chile compite en el primer lugar. Algunos años están la Católica, otros la San Pablo, otros están la Universidad de Chile. También con la Universidad de Buenos Aires, con la UNAM, son las mejores universidades que tenemos en el área de Latinoamérica. Entonces, lo que hacemos es un servicio a la comunidad, un servicio, vengo yo de un canal, después temprano, he madrugado, siempre madrugo, ¿no? Obviamente, porque ya es una costumbre mía de llevar a mis hijos al colegio, que entran bien temprano, entonces a las 6 de la mañana ya estamos de pie. Y lo hacemos con gusto, con cariño, con emoción, con convicción de participar con nuestra opinión, ¿no? No he podido todavía entrar a la ley en sí, o al decreto que está creando el gobierno, la empresa agropecuaria. Pero una empresa que se dedique a la agropecuaria en Bolivia, con recursos del Estado, es no tener el enfoque de los fallos del mercado. Entonces ahí hay un enfoque distinto. El enfoque económico, académico que se tiene a nivel mundial
es de que el Estado debe entrar allí donde la competencia no funciona, allí donde hay fallos del mercado, y porque los recursos son escasos, ¿no? Y en ese sector agropecuario no hay distorsiones tan grandes en el funcionamiento del mercado. Reitero, lo que se necesita... Sí, dígame, amigo. Perdón, licenciado Lacorte, una consultita más. En el decreto, por ejemplo, cuando se habla de el domicilio de la empresa, se habla, o sea, el domicilio de una empresa pública tiene que ser sí o sí en La Paz, o puede ser, porque por ejemplo en el decreto dice que es en La Paz, pero que puede tener sucursal en todo el país. Ahora yo me preguntaba si el domicilio tiene que ser sí o sí en La Paz, o puede ser, por ejemplo, aquí en Santa Cruz. Mire, si se tratara de realmente un enfoque objetivo, debería ser en Santa Cruz, porque Santa Cruz es un departamento eminentemente agropecuario, es fundamental. Entonces, pero ahí muestra un centralismo, ¿no? Imagínense, hasta la sede de gobierno tienen que ir a reunirse para tomar decisiones de la empresa a nivel nacional. Me parece un despropósito, ¿no? Me parece un despropósito, ¿no? Creo yo de que no hay una justificación de fondo. Les decía que ya está cada vez más notándose una diferencia entre el gobierno del presidente actual y de Evo Morales. Evo Morales, por una influencia más del vicepresidente, tuvo un enfoque de aplicar más el comunitarismo en Bolivia. Y por eso es que en la Constitución Política del Estado, lo vamos a ver ahora en aplicación, al único sector que se habla constitucionalmente que debe el Estado apoyar y promover es a la economía comunitaria. A las demás formas de economía se les dice que se les da las condiciones. Y bueno, también la aplicación de las empresas del Estado, que también el Estado debe fortalecer su presencia en la economía. El gobierno actual está transitando más hacia el estatismo, del comunitarismo hacia el estatismo. Es decir, está con un enfoque, y en el Plan de Desarrollo Nacional que ha aprobado, está el enfoque de creación un conjunto grande de empresas, bajo la justificación de que el sector empresarial privado no ha logrado desarrollar mucho determinados mercados. Les doy un ejemplo concreto, plantea de que va a crear una empresa en Ribera Alta para poder llevar adelante un proceso de rescate de toda la cuestión de la castaña, pero ya hay una empresa que exporta. Entonces le va a hacer la competencia al sector privado en esa exportación, cuando en realidad la empresa que ya está pudiera tener mejores condiciones, pudiera ser colaborada más bien para que pueda llevar adelante el proceso, y quizás algunas regulaciones para evitar de que se cometa actos de deforestación al medio ambiente o de explotación laboral. Pero lo que yo sé es que no hay explotación laboral, digamos, en Ribera Alta. La queja de las personas que explotan la castaña, que está en los bosques de esa zona, es que debieran tener precios más altos por la castaña a la entrega a la empresa. Pero eso yo creo que se puede solucionar. No es generándole otra empresa paralela que le va a quitar materia prima, que le va a quitar quizás mercado. No entiendo cuál es la razón por la que el gobierno quiere industrializar el Estado la castaña. La industrialización en Bolivia, desde mi enfoque, el mayor éxito de industrialización en Bolivia lo dio el sector privado y en el sector fundamentalmente agropecuario. Para mí, ese esfuerzo que yo recuerdo cuando era muchacho, yo recuerdo que era, digamos, Sofía, yo recuerdo que era Fridosa. Hoy son empresas exitosas que incluso ya están abriendo sus filiales en otros países para garantizar eso, de entrar a esos mercados. Entonces, ¿pero qué han hecho?
han ido industrializando y generando valor agregado a la carne del pollo, a la carne del cerdo, y han ido entrando en otros rubros, ¿no? Incluso Sofía ha entrado en el campo incluso de, por ejemplo, del alimento para mascotas, para perritos, ¿no? Entonces, están ampliando, están diversificándose. Porque nosotros somos exportadores netos de alimentos para perritos, le diré, ¿no? Royal Canin y todas esas cosas no son producción boliviana, pero ya hay una producción boliviana que está comenzando a tener éxito. Entonces, el enfoque que yo veo es de que el gobierno está entrando más en un capitalismo de Estado. Está abandonando el modelo, digamos, comunitarista, porque se dio cuenta el ministro, ahora presidente, que el comunitarismo no va a poder desarrollar las fuerzas productivas. En mi criterio, es mi concepto, puede que esté equivocado, puede que me digan no, que el comunitarismo es un enfoque mundial. Hay comunitaristas en Francia, son famosos los comunitaristas en Francia, en Europa, que plantean el comunitarismo, pero es en otro tipo de sociedades. El comunitarismo aquí ha estado más relacionado con el sector campesino originario, que le llaman. Otra cosa son las actividades comunitarias que siempre lo hemos hecho en Bolivia y que en Santa Cruz estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer la minga. Hagamos una minga, decimos, ¿no? Es un decir, digamos, hagamos un trabajo conjunto. Eso queremos decir, un trabajo comunitario. Pero ese trabajo comunitario es un trabajo complementario, es un trabajo de socialización, de conjunción, pero no va a ser el trabajo que va a dar el salto cualitativo a nuestra economía para que podamos mejorar el bienestar y el desarrollo humano. El bienestar y el desarrollo humano está más en manos de una complementación virtuosa entre el mercado y el Estado en esta época de historia de la humanidad. En esta época histórica de la humanidad está por ahí la cosa, y cada vez más el conocimiento. Los gobiernos que no inviertan más en calidad de educación, ya no se trata de educación, en calidad de educación, gobiernos que se van aplazando como enfoque de desarrollo histórico. Ahora lo que hay que buscar es la calidad de la educación. Algo a mí me contentó escuchar del presidente una preocupación de que está creando una entidad que va a medir la calidad de la educación. Pero si esa entidad no es independiente, queridos estudiantes, si no es independiente, si no tiene autonomía de gestión y participación del conjunto de los que están dentro de la educación, del sector público y privado, primaria, secundaria y universitario, va a servir para llegar a, digamos, tratar de sacar del mercado al sector privado. Digamos, no, ojalá me equivoque, pero ya es un buen paso de que se preocupen de la calidad. Y para que por ahí enfoquen que la calidad en la educación primaria en Bolivia está realmente bajísima. En los colegios también, y también en las universidades, queridos estudiantes. Nosotros tenemos que llegar a ser autocríticos en eso. No tenemos niveles de calidad en la educación superior. La calidad está relacionada con la actualidad del conocimiento, con el nivel de formación del profesor y con la aplicación en la investigación fundamentalmente. Y eso mejora muchísimo la calidad. Y obviamente que sea pertinente, adecuada para las exigencias del mercado, fundamentalmente. Y entonces, nosotros en esos campos no estamos en el desastre. No nos pueden decir que las universidades públicas son desastrosas en calidad. No, hay una calidad media. Hay una calidad media. Y un buen porcentaje de estudiantes están de la calidad media para arriba incluso. Excelentes, brillantes. Hay los mejores alumnos, los destacados. Es un orgullo tener, digamos, estudiantes que realmente, por su cuenta más que todo, hacen todo lo posible para llegar a tener mucho más conocimientos todavía. Entonces,
volviendo a la pregunta, me parece que el gobierno se ha equivocado al crear la empresa. Es un despropósito en mi criterio desde el enfoque de la política económica. Y en segundo, es una muestra de que está buscando más reeditar el capitalismo de Estado de 1952, de crear empresas allá donde vean conveniente y no donde sea necesario. Donde vean conveniente es una cosa, pero no donde sea necesario. Entonces, habrá que debatir. Ahora mi pregunta es a ustedes. ¿Usted qué opina? Me preguntó a mí y yo le devuelvo la pregunta. ¿Usted qué opina, querido? Y vamos por el mismo lado, o sea, la idea que yo tenía como la de ustedes, porque, por ejemplo, estaba analizando y si uno ve el PIB por sectores y se va al lado agropecuario, en el PIB nominal Santa Cruz ocupa más o menos el 43%, si no me equivoco, del PIB a nivel nacional en el sector agropecuario, y es por ese lado iba mi pregunta del por qué el domicilio tiene que estar en La Paz, porque yo busqué, digamos, que el domicilio, hablando en temas legales, tiene que ser el lugar donde se van a tomar las decisiones administrativas de la empresa. ¿Y por qué? Pues tienen que tomarlas en un lugar donde están totalmente lejanos a la realidad que se vive aquí en Santa Cruz. Y ahí mismo vi igual el PowerPoint que hicieron del ministerio, y están haciendo una sucursal aquí en Santa Cruz y una sucursal en el norte de La Paz, pero realmente no me diría yo que esa sucursal en el norte de La Paz es solamente para decir, como para decir, saben que también estamos haciéndolo en La Paz, entonces hagamos el domicilio aquí, como una forma de justificación, sino que creo que La Paz ocupa 17% o 20% del PIB agropecuario a nivel nacional, entonces me parece igual muy ridículo que tengan que tomar las decisiones en un lugar tan lejano a donde en realidad pasan las cosas. Totalmente de acuerdo, digo, porque mire, de hecho eso es una muestra de ineficiencia, porque ¿qué sentido tiene que la oficina esté en una ciudad que no tiene las características agropecuarias? Pero además muchas, miles de las empresas bolivianas no tienen ni siquiera oficinas en la ciudad. Son empresas que están nomás en el campo, o sea, su sede es el campo, el lugar de la producción es su sede, ¿no? Entonces, va a haber burocracia en La Paz, va a haber burocracia en las ciudades, sin sentido, cuando en realidad el administrador, el gerente, todo debería estar, como dice el dicho popular, ¿no? El ojo del amo engorda al ganado, y si es agropecuario, tienen que estar ahí. Entonces, me parece que no es una política adecuada. Pero además, reitero, el sector agropecuario no necesita competencia del Estado, no necesita una empresa agropecuaria, lo que necesita es seguridad jurídica, necesita más tecnología y necesita más mercados. Y en el campo de la tecnología hay que discutir esta cuestión de la biotecnología. No se trata de generalizar en todo, pero en los hechos los bolivianos somos consumidores de transgénicos y los argentinos también, los brasileros, los uruguayos. Y yo no encuentro que el argentino o el brasilero haya cambiado, haya tenido, digamos, por eso problemas en su vida, que hayan aumentado los cánceres, que estén distorsionándose, que se han vuelto más chicos, más grandes, más gordos, más flacos. No hay pruebas en el mundo de que la alimentación que ha sido mejorada biogenéticamente haya afectado al ser humano de manera que podamos alarmarnos y de manera concreta que haya resultados. No hay, querido amigo. Por eso es que en el mundo entero se utiliza la soya, la carne, con todo el mejoramiento que han hecho de la Argentina. La Argentina y el Brasil son uno de los grandes productores de alimentos en el mundo. Nosotros tenemos un gran potencial, podríamos potenciar mucho más. Bolivia tiene un gran potencial agropecuario en todas las regiones, en el oriente, en los valles y en el altiplano. En el altiplano hay potencial agropecuario, pero no lo desarrollan. Pero necesita un grado de tecnificación,
necesita un grado de mejoramiento en cada una de sus, digamos, de sus líneas de desarrollo que pueden tener. Pero lamentablemente no es así. Bien, le agradezco por su pregunta, Diego, porque siempre es bueno que comentemos, que hablemos de los temas de coyuntura. Y es evidentemente. Ayer tenía que venir Unitel y les dije que no podía, porque ayer pasaba clases y tenía que tomar unos parciales. Bueno, en realidad unos controles de lectura. Entonces no podía, ¿no? Hablar sobre esa cuestión de la empresa agropecuaria del gobierno. Bien, yo no sé si ustedes ya están viendo, estoy ya con la transparencia en la pantalla. ¿Ustedes la ven? Aplicación, dice. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, vamos a ver, he hecho cambio de la transparencia. ¿Se ve el cambio que dice Constitución Política del Estado? Ahora sí, lo que pasa es que se congela mucho mi pantalla. Entonces vamos a ver ahora. Vamos a aplicar a los conocimientos que hemos llegado un poco a sentar las bases en la unidad número 2. ¿Qué es lo que pasa en cuanto al modelo económico en Bolivia? Porque hemos hablado del modelo económico y del sistema económico. Entonces el modelo es la representación de lo que pasa en la realidad. Es una simplificación bajo determinados supuestos de lo que pasa en la realidad. Eso es un modelo, el modelo económico. Hemos dicho que los modelos, para representar adecuadamente lo que pasa en la realidad, que funciona como un sistema, deben tomar en cuenta las instituciones fundamentales, los principios fundamentales y también cierta normatividad que garantice su desarrollo y funcionamiento de los principios de las instituciones que caracterizan a ese modelo. En la Constitución Política del Estado, en la cuarta parte, habla de la estructura y organización económica del Estado. Hay un primer título, porque hay un segundo título también. En el primer título habla de la organización económica del Estado y en el primer capítulo comienza con disposiciones generales. Inicia en el artículo 306. Ese artículo 306 tiene 4 parágrafos, o sea, numeral 1, 2, 3, 4 y 5. En el primer parágrafo dice, el modelo económico boliviano es plural. La cuestión plural viene a ser un sustituto del fondo, que quiere decir que es una economía mixta. Es una economía mixta en mi sentido, en mi criterio. Es una manera de decir, en otras palabras, prácticamente lo mismo, pero el gobierno le da otra connotación. Le da en el sentido plural solamente de participación conjunta, pero eso ya es economía mixta. De esa manera lo caracteriza. Y luego añade que está orientado a mejorar la calidad de vida, el vivir bien de todos los bolivianos. Obviamente, toda economía, todo modelo, busca el bienestar, ¿no? El parágrafo segundo dice, la economía plural, o sea, el modelo de economía plural, está constituida por las formas de organización económica. Estas formas de organización económica son las instituciones económicas fundamentales del modelo, que hemos visto en estos conceptos. Entonces, ¿cuáles son? La comunitaria, la estatal, la privada y la social cooperativa. Entonces, el modelo económico de economía mixta en Bolivia, que le llama al gobierno plural, tiene 4 tipos de instituciones económicas fundamentales: la comunitaria, la estatal, la privada y la social cooperativa. Un modelo va a buscar siempre que determinadas instituciones sean las más importantes y las más vitales del funcionamiento del modelo. El gobierno lo ha llamado a su modelo, el modelo económico, productivo, comunitario, ¿no? Entonces, está más enfocado en esta constitución
mucho más al comunitarismo. Y vamos a verlo en el parágrafo segundo, dice, perdón, en el tercero. La economía plural articula todas las diferentes formas de organización económica sobre los principios. Entonces vamos a ver ya los principios del modelo. De complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Esos son los principios. Entonces, el principio de complementariedad. ¿Cómo se complementan la economía comunitaria con la privada? ¿Cómo se complementan la economía comunitaria con la estatal, con la social cooperativa? Funcionando en conjunto, simplemente. Y cada quien desarrollando lo que sabe y cómo es. Pero el que complementa, promueve y está desarrollando mucho más es el Estado al comunitarismo. Sigamos leyendo, dice, la economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. Entonces, habíamos dicho que la economía del sector privado, la economía de mercado, se basa en el individuo. Se basa en el interés de lucro, en el egoísmo natural del ser humano. Se basa en la eficiencia del mercado, en la economicidad, en el mínimo costo, máximo beneficio. Lo que se está poniendo más son principios que tienen que ver con las otras formas y no se ha llegado a aclarar bien de que es, es algo que el Estado va a llegar a promover, por ejemplo, la iniciativa privada, el emprendedurismo. No, ¿lo garantiza? Sí, lo vamos a ver. Veamos un poquito más. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán construir empresas mixtas. O sea, si ya entre ellas no solo se complementan, etcétera, sino que el Estado puede crear empresas mixtas. Porque el modelo tiene mucho de economía mixta. Pero ya hemos dicho que hay modelos de economía mixta donde hay más Estado que mercado y hay otros donde hay menos Estado y más mercado. El parágrafo 4 dice, el Estado tiene como máximo valor al ser humano. Obviamente sería, digamos, absurdo que el Estado tenga como máximo valor cualquier otra cosa y no al ser humano. Asegurará el desarrollo mediante la distribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura y en la reinversión en el desarrollo económico productivo. Y en la reinversión en el desarrollo productivo. Queridos estudiantes, para redistribuir, primero hay que producir. Primero hay que producir, primero hay que invertir. Por lo tanto, el Estado, si quiere que haya más bienestar, para que haya mejores condiciones para el ser humano, tiene que promover que las 4 formas de organización económica puedan desarrollarse y puedan producir bienes y servicios, porque después de la producción de bienes y servicios viene recién la distribución. Pero escuchen ustedes el texto que dice, el Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución. El desarrollo se asegura mediante la producción, queridos amigos, y la producción puede ser redistribuida de manera equitativa. De los excedentes. Entonces,
el enfoque de quienes han escrito esta parte les cuento que yo con el doctor Silverio Márquez, con David Valverde y con Gina Méndez, hicimos una consultoría para la Fundación Konrad Adenauer en la época de la constituyente. Y nosotros planteamos un enfoque de economía mixta, pero que la economía mixta tenga la posibilidad de la flexibilidad de que haya modelos más mercado y menos Estado, como también de que haya más Estado y menos mercado, dependiendo del enfoque histórico en el que se encuentre, digamos, porque hay así, en mi criterio, hay un comportamiento pendular a nivel mundial entre eso, a veces mucho Estado, y eso genera problemas, y vuelve nuevamente el mercado. Cuando se generan muchos problemas en el mercado, vuelve el Estado. Entonces estamos en un péndulo entre el mercado y Estado en su presencia más en la economía y en la generación del bienestar material. Entonces, primero, que tiene que garantizarse la inversión, el desarrollo tecnológico, para que haya desarrollo económico y productivo, y para que ese producto sea redistributivo, sea redistribuido. Ese es mi criterio, el enfoque que no lo encuentro en este enfoque de la Constitución. Vamos al artículo 307. El Estado reconocerá, respetará y protegerá y promoverá. Reconoce, respeta, protege y promueve la organización económica comunitaria. Este tipo de redacción no la van a encontrar para ninguna de las otras formas de organización económica que le llama la Constitución. Solo es para la comunitaria. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, pero no dice protegerá, promoverá. No dice. No dice promoverá. Reconoce, respeta, protege, mas no lo promueve, querido estudiante. Una falla gravísima. ¿Por qué? Porque en el enfoque de esto está pues el socialismo, digamos, ¿no? Y el socialismo no va a promover pues la empresa privada en el enfoque stalinista, pero en el enfoque europeo, del socialismo europeo, español, francés, italiano o laboralista inglés, sí promueve la iniciativa privada, porque ese socialismo no plantea la desaparición del mercado y de la iniciativa privada, ni siquiera plantea, digamos, de que haya un control total del estado de la economía, con una planificación centralizada, sino más bien de que funcione el mercado con un contenido más regulado y social, podríamos decir. Bueno, pero ese es otro enfoque que estamos viendo aquí, es distinto. Entonces dice, el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, pero no dice promueve. Dice que reconocerá, protegerá, promoverá la organización comunitaria. Esta forma de organización, dice sobre la comunitaria, comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social. En eso estamos viendo la cuestión de la minga, digamos, estamos bien, ¿no? Pero también incluye los sistemas de producción, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Ahí reconoce que solo ellos tienen visión comunitaria, y no es así, hay comunitarismo, como les digo, el comunitarismo ha logrado una presencia respetable en esa visión distinta, renovada que tienen en España, en Francia, en Italia, en Alemania. La visión comunitarista no es propia de los indígenas y de los originarios campesinos, queridos amigos. No es. Ahora, el gobierno está diciendo que ellos van a decir cuál es la visión comunitaria.
los campesinos van a decir cuál es su visión y esa va a ser la visión comunitaria. Entonces quizás ahí está, digamos, priorizando un enfoque, digamos, de un matiz de lo que puede ser. Pero no podemos tener los de la ciudad un enfoque comunitario. Digo yo, ¿no? Los que vivimos en el área urbana, los que no somos del pueblo indígena originario y no somos campesinos porque estamos en la ciudad, ¿qué hay del comunitarismo en la ciudad? O sea, yo lo cuestiono, no, yo no soy comunitarista, le diré. Pero yo conozco personas que quieren desarrollar más comunitarismo en los barrios, en las ciudadelas, que puede ayudar a generar mejor seguridad, que puede ayudar a tener mejores obras públicas, más adecuadas, a respetarlas. O sea, no da lugar a eso. Bueno, ya habíamos hablado, ¿no? Hay unos 4 artículos que van cada uno hablando de cada uno de los tipos, digamos, de instituciones económicas que plantea este modelo de economía mixta o llamado plural. Luego, de este artículo 308 que dice: el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. Bueno, está bien, evidentemente, siempre los empresarios fortalecen la economía y la independencia de un país, pero la independencia económica es resultado de un conjunto de factores que hacen más a la producción con mayores niveles de productividad, que den mejores niveles de bienestar, porque no vamos a ser independientes en todo, ¿no? Sí o sí vamos a tener que importar algunas cosas, porque no vamos a ser competitivos en todo, no vamos a tener ventajas comparativas en todo. El parágrafo 2 del artículo 308 dice: se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales. Pero no dice que se promoverá el emprendedurismo. No dice, lo garantiza solamente. No va a promover el emprendedurismo. El gobierno no está promoviendo el emprendedurismo. No lo dice en la Constitución. Solamente dice que lo garantiza. ¿No? Vamos repasando más lo que dice nuestra Constitución sobre el modelo. La forma de organización económica estatal, bueno, primero habló de la comunitaria, luego de la privada, muy insuficiente. En ambos casos, muy insuficiente, en mi criterio. Necesita más claridad, ¿no? Esa parte no son lo que más necesita la economía y la sociedad. Pero ahora, en la economía estatal, es la que yo pienso que el presidente actual está desarrollando más. Quiere que el Estado tenga más presencia en la economía, solamente para que produzca más, sea necesario o no desde el punto de vista académico, científico, no le interesa, parece mucho eso al gobierno. Pero, ¿cuál es su enfoque del Estado? Dice: la forma de organización económica estatal comprende a las empresas públicas y otras entidades económicas de propiedad estatal que cumplirán los siguientes objetivos: administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos recursos. Eso es yacimientos. En otras palabras, eso es Comibol, eso es el Mutum. Eso es lo que está planteando, en otras palabras, ¿no es cierto? Podría, con ese enfoque, por lo tanto, crear quizás una empresa forestal, porque es un recurso natural también, y podría
también llamarle estratégica porque el Estado considera, y yo creo que el sector forestal es estratégico para el desarrollo del país, evidentemente, no solo por la cuestión de mantenerlo, o la flora, la fauna, sino porque Bolivia tiene una gran capacidad para poder desarrollar más bosques, y tiene bosques, está dentro de, creo que los 10 o 15 países con más bosques que tiene en el mundo, Bolivia. Entonces hay un potencial muy grande. 2, administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. Ese artículo ha sido peleado, yo sé que ha sido peleado, porque había una tendencia que diga que el agua potable y el alcantarillado sea solamente de empresas públicas y comunitarias, nada de cooperativas y nada de empresas privadas. Pero lograron, al poner mixtas, ¿qué dice mixtas? Volvemos, dice cooperativas o mixtas, y nos volvemos al anterior, dice, las empresas, las formas de organización económica conocidas en esta Constitución, reconocidas, podrán constituir empresas mixtas. Entonces, empresa mixta incluye a la empresa privada. Entonces, ahí se nota, digamos, de que de alguna manera la iniciativa privada puede administrar, digamos, agua potable y alcantarillado en alguna parte de Bolivia. 3, producir directamente bienes y servicios, obvio, ¿no? 4, promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. La democracia económica es un concepto interesante. Quiere decir que la democracia quiere decir que hayan muchos, que no haya concentración de los poderes. Pero eso tiene sus limitaciones. En muchos países, en algunos mercados, la sociedad ha ganado más con ciertos niveles de concentración de la economía para aspectos de inversión y de desarrollo tecnológico. Porque cuando el número es grande y el tamaño también es pequeño, las posibilidades de inversión y de innovación tecnológica también tienden a reducirse. Pero bueno, digamos, no estamos en contra de que haya la democracia económica en el sentido de que no estemos dominados por monopolios y oligopolios privados, ¿no? Porque más adelante los prohíbe. Y el logro de la soberanía alimentaria de la población. Entonces, la soberanía alimentaria es una cuestión fundamental para los países que tienen potencial agropecuario como el nuestro. Podemos lograr soberanía alimentaria y de hecho, Diego lo decía, el PIB agropecuario de Santa Cruz es el que llega a alimentar al 70% de la producción, o sea, de la población boliviana. El 70% de los alimentos se producen en Bolivia, mejor dicho, en Santa Cruz, queridos estudiantes. Así es. Entonces, ¿quién ha desarrollado eso? ¿Ha sido el Estado? No, mis queridos estudiantes. No son las empresas agropecuarias. Pareciera que el gobierno se va a justificar con esto de que va a querer la soberanía alimentaria creando empresas agropecuarias. No va por ahí, ¿no? Hemos logrado ese 70% del conjunto de la dieta boliviana, de la alimentación. Se considera que un 70%, valga también el mismo número, lo llegamos a satisfacer todos los bolivianos, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, todos los demás. Llegamos al 70% de la demanda de alimentos en Bolivia. 30% se importa todavía. Y puede que siempre sea necesario importar porque no somos competitivos en todos, ¿no?
Entonces, la soberanía alimentaria es importante. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios. Aquí voy a aprovechar para rendir digamos, para hacer una mención en realidad de solidaridad con la familia Aramayo, con ese ex gerente del Fondo Indígena que se atrevió a denunciarlo, de que habían centenares, creo que miles, de proyectos fantasmas que habían servido para sacar dinero del Fondo Indígena. Y que los corruptos llegaron a inventarle un montón de juicios y lo comenzaron a mandar por todo Bolivia. Asombroso, yo quedé asombrado realmente al leer de que a este señor lo tenían en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca, en todos los departamentos lo tenían al tipo, juzgándolo. Realmente espeluznante lo que han hecho. ¿Dónde estaba el control social, queridos estudiantes? ¿Dónde estaba el control social? ¿Qué control social hubo sobre el Fondo Indígena? Ninguno, querido amigo. Ninguno. Pero se llenaban la boca del control social. No hay control social para ellos. El control social es para el adversario. Eso era en el gobierno de Evo Morales. No sé si este gobierno va a cambiar un poco, porque ya estoy notando algunas diferencias, ojalá sea para mejorar. Vamos a respetar siempre nosotros al adversario, ¿no es cierto? O a la persona que piense distinto a nosotros. Es fundamental eso, porque somos universitarios, pero tenemos derecho a criticar. Bueno, vamos a las cooperativas, porque el artículo 309 habla de lo que es lo estatal. Y fíjense ustedes, tiene 5 parágrafos el estatal. Vamos veamos nuevamente a la cuestión de la iniciativa privada, ¿no? Que está aquí atrás. No hay, o sea, digamos, de la empresa privada hay 2 incisos, del comunitarismo hay 2 incisos, bueno, uno, pero muy, digamos así, incluso ambiguo. Entonces, claro, el estatismo, pucha, está muy desarrollado. Ese es el concepto, ¿no? Por lo menos en la Constitución. ¿Y qué dice de la 4ª forma de organización económica o de institución económica fundamental de este modelo plural hoy de economía mixta? El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro. Muy bien. Así fue como surgió la CRE, así fue como surgió Saguapaji, así es como siguen dándonos los mejores servicios. Hay que sentirse orgullosos de las cooperativas, queridos estudiantes. Algunos dicen, es cierto, está manejado, tiene algunas deficiencias, sí. Yo no comparto con las logias, querido. No comparto si hay grupos de poder, no me gustan. Pero que nos dan buenos servicios, las cooperativas nos dan. Y hay que defenderlas, queridos estudiantes. Porque este es uno de los signos en mi concepto, si hiciéramos un análisis del modelo económico cruceño,
el cooperativismo es una de las formas fundamentales de las instituciones económicas de ese modelo, el cooperativismo. Sería bueno que en Bolivia una tesis, alguien haga una, no es tan, quizá un estudio de caso del cooperativismo en Bolivia. ¿Dónde hay más instituciones cooperativas y cuál es su incidencia poblacionalmente en la economía y en la sociedad del cooperativismo? Los mineros, la minería cooperativa es grande en Potosí, en Oruro, en La Paz, pero el cooperativismo agrícola en Santa Cruz es grande, hay centenares de cooperativas agrícolas. Pero resulta que no están reconocidas en la Constitución esas. Porque dice sin fines de lucro. No pues, amigo, el cooperativismo tiene que buscar excedentes. Entonces, por lo menos tendría que decir aquí que el cooperativismo tiene que generar excedentes. Tiene que generar bienestar. Lo limitan aquí al cooperativismo. Ahora, el lucro es una cosa y el beneficio personal es otro, en mi sentido. Hay que aclarar. El lucro es la utilidad del beneficio. La utilización de eso para fines personales, privados, particulares, es otra cosa. No quiere decir que siempre el lucro tiene que ser individual o privado. Si ustedes se fijan en el Código del Comercio, el lucro quiere decir la utilidad del beneficio. Actividades lucrativas quiere decir. Y debemos entender que lo lucrativo no es peyorativo. Es decir, que debe llegar a tener beneficios, debe llegar a tener utilidades. ¿Cómo lo tiene la CRE? ¿Cómo lo tiene? ¿Y eso qué hacen? Lo reinvierte para dar más agua potable a más gente, para dar más energía eléctrica en más rincones del país, mejor dicho, del departamento, para mejorar la red eléctrica. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí puntualicemos. El modelo de acuerdo a la Constitución establece que es plural o, en mi criterio, de economía mixta. Yo hablé con algunas personas que son del MAS y dicen, no, lo plural es distinto a la economía mixta. Obviamente, el concepto plural y lo mismo no son sinónimos completos, pero lo plural quiere decir que hay diversidad. La economía mixta quiere decir que hay diversidad, que por lo menos hay la privada y la estatal, y la cooperativa. Entonces, bueno, semántica, pero en el fondo se trata de que hay más de una forma de organización, de institución o de organización económica, como la llaman aquí. No es solamente Estado, no es solamente comunitarismo, no es Estado más comunitarismo. Hay privado y cooperativismo también. Solo reconoce la Constitución. Primera cuestión. Segunda, que las instituciones que plantea la Constitución son esas cuatro fundamentales. Eso es lo segundo, fundamental. Lo tercero, trata de los principios, pero los principios no recoge los principios de cada una de estas formas de propiedad y de organización. Reconoce más las formas que tienen que ver con las formas de propiedad del comunitarismo y del estatismo. No reconoce los principios de la empresa privada, no reconoce los principios de el lucro, el principio del riesgo, del emprendedurismo. Los empresarios son arriesgados, más en Bolivia. Producir es que hay que ser arriesgado para hacer empresa en Bolivia en la formalidad.
no lo desarrollan los principios de las otras formas de organización económica. Está el comunitarismo bien, digamos, aclarado, está bien aclarado el estatismo, pero las formas de la iniciativa privada y de la cooperativa se garantiza solamente su existencia, se respeta, se garantiza, se respeta. Se dará la iniciativa, dice aquí en el 31, que se respeta a la iniciativa privada y la seguridad jurídica. Entonces, muchos me pueden decir, pero ¿cómo pues el Estado va a promover la iniciativa privada? Sí, puede promoverla, bueno. Puede promoverla con exenciones tributarias, con zonas francas, con apoyo tecnológico, con mejoramiento de servicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Con financiamiento. Sí, hay cómo promover la iniciativa empresarial privada. Dice, todas las formas de organización económica establecidas en la Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley. Correcto. Correcto, no hay nada que discutir ahí. 2. La economía plural comprende los siguientes aspectos. Bueno, aquí está tratando de diseñar cómo sería el modelo de la economía plural. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. Hay dos tipos de, digamos, de dirección general, integral, ¿no? Dirección imponente, vertical, o hay una dirección más indicativa, más persuasiva, más democrática, podríamos decir, que es la que requiere el funcionamiento del mercado. Pero que el Estado ejerza la dirección integral de desarrollo económico y sus procesos de planificación. Hay pues planificación en el sector privado también, querido. Más adelante, en la Constitución, vamos a ver la cuestión de la planificación. La Constitución establece que la planificación sea resultado de la participación de instituciones de la sociedad civil. Debiera entonces decirse aquí, de acuerdo a lo establecido en esta Constitución, con participación de la sociedad civil y de las instituciones, de la sociedad y las instituciones distintas al Estado. Pero este enfoque que ya está planteando en el punto número 1 parece el que más está comenzando a primar, a desarrollar el actual gobierno. 2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Bien, así es. En Bolivia se tiene este enfoque. En otros países hay que los recursos naturales pueden ser dueños de determinados recursos también de la iniciativa privada. Pero aquí se pone que es del pueblo boliviano. Y me parece aceptable, no hay problema en ese sentido. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. Bueno, dentro de la colectiva entra también la cooperativa y la comunitaria, seguramente, porque la propiedad colectiva tiende a ser más bien estatal, ¿no? Se entiende más estatismo como colectivismo. Pero bueno, colectivo quiere decir que es de varios, digamos, ¿no? Vamos a sentir en ese sentido. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la 4ª parte de la Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. Eso está más adelante, ahí está las limitaciones al latifundio, está una serie de cosas que se establecen en la Constitución.
la función económica social, etc., ¿no? 3. La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva en el marco del desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Obviamente todos queremos industrialización. Es inevitable la industrialización cuando se tiene recursos que no se han industrializado. Es inevitable. Esa debe ser una aspiración siempre, ¿no? ¿Hemos avanzado en eso, queridos estudiantes? Muy poco. Hemos avanzado, ¿sí? No es que no se ha avanzado. Ahí está ya digamos, con todo está la urea, que ahora con el problema del incremento del petróleo y de los precios de la urea, de los fertilizantes, está subiendo muchísimo. Eso va a beneficiar a la fábrica de urea del Chapare. Se han construido plantas para separar el gas natural y de esa manera no solo que abastecemos internamente, sino que se exporta también gas, el GLP, para las cuestiones de utilizarlos en las cocinas, en el agua. Hay algunos pasos que se ha hecho en la refinación de algunos minerales en Potosí, en Oruro. Está bien, pero muy limitado, muy limitado. ¿Y qué más? Muy poco ha hecho el Estado. Pero sí el sector privado ha industrializado muchísimo más que el Estado la economía. Por lo tanto, la industrialización, no nos equivoquemos, no descansa en el Estado, descansa fundamentalmente en la iniciativa privada. Si se generaran mejores condiciones, si se generara incentivo, el proceso de industrialización sería mucho más rápido en Bolivia. Dentro de esta economía plural, el Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y de todos los bolivianos. Bueno, ¿cuáles son los sectores estratégicos? El gobierno ha definido en una ley de empresas estratégicas, define ahí, y se olvidó que el sector más estratégico de todos es la educación. El más estratégico de todos es formar recursos humanos altamente calificados. No, claro, dice, pero estamos hablando de sectores económicos. Estamos hablando de sectores estratégicos en el país. Para el desarrollo de Bolivia, el sector estratégico fundamental es la educación, porque los recursos humanos son los que van a industrializar. Los recursos humanos son los que van a llegar a utilizar las materias primas. El proceso de desarrollo descansa en la capacidad de sus recursos humanos. Eso es fundamental. Para el gobierno el sector estratégico es el de hidrocarburos, es la minería. Ahí están los recursos estratégicos. Los llama estratégicos porque son muy grandes en yacimientos. Entonces, pero eso no quiere decir que sea estratégico. Las telecomunicaciones también lo establece como estratégicos y ahí lo tiene Intel. Pero para mí, para un proceso de industrialización nuevo, con un enfoque distinto, que no sea extractivista, los sectores fundamentales que debemos llegar a definirlos como estratégicos para el desarrollo son la educación y el sector agropecuario, agrícola y pecuario. Esos son para mí conjuntamente el turismo. Son los tres sectores que yo en un nuevo modelo pondría como fundamentales para desarrollar el país. Una Bolivia con tanta diversidad geográfica da para mucho en turismo.
una Bolivia con tanta riqueza agropecuaria da para mucho. Y los alimentos siempre van a ser demandados. No hay tanta fluctuación en los precios de los alimentos como de los minerales, como de los hidrocarburos. La fluctuación en esos sectores son muy altas. Ahí, hoy está nuevamente por encima de los $100 el barril del petróleo, pero llegó en algún momento que se regaló petróleo, se regaló, porque era más costoso mantenerlos en sus plantas. Y por lo tanto los regalaban pagando todavía, para que se lo lleven el petróleo. Asombroso lo que ha ocurrido en la época de la pandemia, ¿no? Respeto a la iniciativa empresarial y a la seguridad jurídica, se respeta en el modelo. Pero no se promueve la iniciativa empresarial. El Estado fomentará y promoverá el área comunitaria de la economía como alternativa solidaria en el área rural y urbana. Y ahí algo dice, ¿no? Del área urbana. Pero vamos, de los del área urbana van a tener que ir a consultarlas a los campesinos, indígenas originarios sobre la visión comunitaria, porque esa es la visión que tiene que primar en todo, dice. Así dice anteriormente, ¿no? Así dice, ¿no? Sobre la cuestión comunitaria, ¿no? Entonces, esto está en la Constitución, queridos estudiantes. Bien, yo he estado explicando, yo estoy desarrollando, lo que quiero es que nosotros hagamos un control de lectura de esta diapositiva, de esta aplicación. Ya, vamos a hacer un control de lectura de estas diapositivas que las estamos viendo, que estamos explicando. Las voy a terminar de explicar, yo creo que el día lunes. Y el siguiente viernes, queridos estudiantes, vamos a tener un control de lectura de esto, ¿ya? De esta aplicación de la unidad 2. Entonces váyanlo leyendo, porque yo lo voy a subir ahora a la correspondiente. Dicen, buen día. El primer trabajo que va a subir a la página, porque he entrado a la página, no hay nada subido hasta la fecha. No, ¿cómo que no? A ver, déjenme ver. Ahorita. No